Esta es una nueva entrega de Pegadia Podcast con nuestros anfitriones, el pastor Juan José Binet y su esposa Madeline Tamayo de Binet. Siéntase cómodo y disfrute en los próximos minutos de una plática informal desde una perspectiva bíblica, pero templadamente instructiva y reflexiva sobre diversos tópicos de actualidad, cubriendo el área emocional, espiritual, familiar, matrimonial y social. Mil gracias por su sintonía y esperamos que esta entrega sea de gran satisfacción y refrigerio para su alma. Y ahora, con nosotros, el señor y la señora Binet. Hola, prima Ivette, buenos días. Sabes que estás en tu casa, puedes quedarte aquí todo el Gracias. tiempo que quieras, pero ya yo voy saliendo. Hola, primo, pero Roberto, ¿y eso tan temprano que tú te vas? Bueno, madrugando. Tú sabes Sí. que la Biblia dice que al que madruga Dios le ayuda y también dice ayúdate que yo te ayudaré. Por eso voy saliendo temprano. Mm, mm. A mí no me parece que la Biblia dice eso. ¿Sí? No. Yo Y- creo que esos son dichos populares, pero la Biblia, decirlo como decirlo, no lo creo. ¿De verdad? Y Mm, entonces, mm. ¿cómo despejamos esa duda? Bueno, sabes que el matrimonio Binet va a tener un podcast Sí. que habla precisamente de eso, de los dichos populares que se le adjudican a la Biblia. Y entonces, mira, cuando tú regreses, Ok. vamos a sintonizarlos. Perfecto, me parece buena idea porque yo siempre creí que la Mm, Biblia dice al que madruga Dios le ayuda y ayúdate que yo te mm, ayudaré. mm. Pero ya veremos qué nos dicen los esposos bien. Ya veremos. Hola, buenos días, queridos seguidores de Pegadia Podcast. Hola, Juan José, ¿cómo estás, mi querido amor? Buenos días, ¿cómo estás, Madeline? Estás bella hoy, radiante, Gracias. regia. Gracias, amor, siempre tan detallista. Bueno, pues, queridos seguidores, hoy estamos aquí, como prometimos la semana pasada. Un poco, este programa va a ser una extensión del pasado, y su título es Mitos y tabúes, dichos populares extrabíblicos. Y acá mi querido esposo nos va a ayudar a aclarar un poco esas cosas, qué es lo que la gente usa como dichos que afirman que están en la Biblia y realmente no exactamente. Hay algunos de ellos que sí, amor, un poco que podemos encontrar un parecido, pero no es exactamente lo que la Biblia dice. Y sí, muchas personas lo afirman, como el primo Roberto, por ejemplo, que creía que si madruga Dios lo ayuda. ¿Ah? Entonces, bueno, vamos a dilucidar un poco esto, ¿verdad, amor? Sí, interesante tema. Gracias, Madeline, por tu introducción. Y la verdad es que, tal y como decíamos en la entrega pasada, estuvimos hablando de conceptos erróneos y falacias. Y también quisimos traer un tema afín que tiene que ver ya en general con muchos mitos, muchos tabúes, muchas falacias, muchos dichos populares que corren por ahí y que se lo atribuimos o se lo adjudicamos a la Sí. Biblia. Y la verdad es que, aunque como tú decías, es posible que guarden cierta relación Ujú. con algún texto bíblico, no son exactamente exactos, valga la redundancia. En otras palabras, necesitamos aclarar o desautorizar algunas de esas frases porque son extra bíblicas, es decir, no se encuentran necesariamente en las escrituras. Estoy casi seguro que ustedes que nos escucharán también se sorprenderán tal vez de que algunas de las frases que ustedes usan o han usado realmente creyendo que son bíblicas no lo son. Así es que vamos a ver algunas de ellas y vamos a ver qué tal vez dice la palabra respecto a esas frases, ya sea que sean cercanas a Ujú. algún texto bíblico o que se distancien de algún texto bíblico. Pues tal y como tú decías del primo Roberto y que estaba dándole la bienvenida a su prima Ivette en su casa y estaba madrugando y decía, bueno, como dice la Biblia,
al que madruga, Dios le ayuda. Comencemos con esa frase. La verdad es que no hay un texto en las Escrituras, Madeline, que diga que al que madruga, Dios le ayuda. Tal vez lo más cercano sería Proverbios, capítulo 13, versículo 4, que habla del alma diligente, es decir, de aquel que se esmera, Exacto. aquel que se esfuerza va a ser prosperado. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es esmerarse y ser diligente, y otra cosa es entender que porque madrugué voy a recibir ayuda de Dios, como si fuera una fórmula, como si Exacto. también fuese una manera de chantajear a Dios, como si fuese una manera de doblarle el pulso a Dios, porque madrugué, tú estás obligado a Ayudarme. ayudarme. No, de ninguna manera. De manera que ese dicho, a quien madruga, Dios le ayuda, no está en las Escrituras. Otro similar, como decía también el primo Roberto, es la de que ayúdate, que Que yo te yo te ayudaré. ayudaré. Mucha gente dice, y como dice la Biblia, ayúdate, que yo te ayudaré. De ninguna manera. Realmente no hay un texto específico en las Escrituras que lo diga de esa manera. Yo entiendo que cuando la gente menciona esta frase es porque en realidad lo que está es pensando en que si uno hace su parte, Dios hace la suya. Claro. Eso se entiende. En otras palabras, sí, si tú te esfuerzas, ¿verdad? Y no deja toda la carga a Dios, Exacto. obviamente Dios va a corresponder a tu esfuerzo. Pero eso es un concepto que tiene que manejarse dentro de su contexto. En otras palabras, no decir particular o específicamente, la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré, de ninguna manera. De ninguna manera, claro. Sí, también habíamos visto que también las personas dicen, Dios nunca te dará más de lo que se puede manejar. Eso se ve incluso mucho en en el contexto de iglesias, amor. Las personas erróneamente dicen, si tú, por poner un ejemplo, si tú tienes un niño especial, es porque tú eres la persona que puedes llevar esa carga. Dios sabe que tú puedes llevar esa carga. Tú eres una madre especial y vas a llevar es decir, no carga porque un hijo nunca es una carga, pero sí el hecho de que hay que dedicar más tiempo, hay que ser más paciente con un niño especial. Y realmente el Señor estaba hablando de la tentación en ese momento. Entonces, cuando los versículos se sacan de contexto, ahí es donde es el problema. Es decir, no necesariamente está hablando de que Él nos va a dar, es decir, pruebas porque sabe que tú puedes llevarla así. Correcto. En otras palabras, al texto al que te refieres es en 1 Corintios 10:13, donde la palabra dice que Él, ¿verdad?, proveerá la salida. Siempre proveerá la salida para alguna tentación. En ese sentido es como si tuviéramos una promesa de parte de Dios, Exacto. pero exclusivamente en el contexto de una tentación. No podemos extrapolar eso como para entender que cualquier problema que tengas, Exacto. Dios promete que vas a salir de él, que vas a salir airoso, que te lo vas a resolver. No, no es así como funcionan las cosas. No es una varita mágica en la que cualquier prueba o cualquier circunstancia que creamos que no podemos resistir, tenemos la promesa de Dios de que sí resistiremos. Resistiremos en el sentido de que venga una respuesta positiva o de que la solución venga inmediata. No, no hay texto en las Escrituras que prometa que ante una situación difícil o embarazosa o comprometedora, excepto una tentación, que Dios va a proveer la salida. Exacto. Sí sabemos que en medio de los problemas Él siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar ahí para escucharnos, pero no siempre va a ser con una respuesta positiva, pero sí va a estar escuchando y nos va a acompañar en medio del problema. Claro. Y sentimos el acompañamiento de Dios precisamente cuando en medio de la tormenta sentimos paz, sentimos tranquilidad, escuchamos su voz. Amén. Entonces, ahí sí,
esa parte sí, pero no de que nos va a librar y que es porque nosotros lo podemos soportar que Él nos lo da. Así es. Otra frase que también se propaga y se ha hecho popular es que el dinero en sí, el dinero es la raíz de todos los males. El dinero es la raíz de todos los males. Exacto. ¿Verdad que lo hemos escuchado muchas veces? Bueno, la frase, aunque tiene contenido bíblico, es extra bíblica, es decir, Exacto. no es exactamente lo que la Biblia dice. La Biblia dice raíz, y eso lo encontramos precisamente en 1 de Timoteo 6:10, que raíz de todos los males Es el amor al es dinero. el amor al dinero. Y en griego es mucho más específico todavía porque siempre se usa el artículo indefinido en griego y aquí es como decir una raíz de todos los males es el amor al dinero. En otras palabras, hay muchos males en este mundo y el dinero no es el único o no es al que se refiere, sino que es uno de los tantos males que hay en el mundo. ¿Se entiende? En otras palabras, no es que el dinero en sí es malo Es malo. o que es la única raíz de los males, sino Claro. que es una de ellas. Eso No, significa y que hay que tener cuidado, por supuesto, en el uso y la administración del dinero, pero que el dinero per se no es malo, porque el dinero también puede ser usado para cosas para cosas muy buenas, ¿no? muy Y, buenas. y también es el poner el dinero en primer lugar, es decir, apartar cualquier cosa que Dios te pida, es decir, aceptar cualquier trabajo, por sucio, por malo que sea, por amor al dinero. Ahí sí, cuando tú vas a poner el dinero por encima de todo, entonces probablemente sí sea, porque precisamente a eso se refiere el texto. El texto, el amor al dinero, es decir, poner el dinero en primer lugar Así antes es, que Dios, entonces sí, es quizás algo bien, bien feo y bien malo, pero no es como exactamente las personas lo dicen. así es. Otra, amor, sigue tu corazón. ¿Qué me puedes decir Mm. de eso? Yo sigo mi corazón amándote, amor, Bueno, pero eso es en otro contexto. en otro contexto. Ok. Por lo general, cuando la persona dice, sigue tu corazón, así como hay un dicho que dice, sigue el rastro del dinero, lo de sigue tu corazón es, haz lo que presientas, lo que se te ocurra, lo que te llegue a la mente, eso es lo que debes hacer. Algunas veces podría dar resultado, pero en la mayoría de las Ujú, veces eso que tu corazón te dicta podría ser engañoso. sí. La palabra dice que engañoso es el corazón y Ujú, perverso más que todas las cosas. ujú. Entonces, no se trata de seguir lo que se me ocurre, sino otra vez ir a la fuente autoritativa que es la Biblia, la Sí, palabra de Dios, donde ya Dios ha hablado y nos dice claramente ya las instrucciones, es como le llamamos el manual. En este manual, Dios nos indica qué hacer en diferentes circunstancias. Así es que, por favor, nunca confíe en usted mismo en demasía. sí. Nunca piense que usted tiene todas las respuestas. No siga su corazón en ese sentido. Más bien vaya a la fuente o, ¿por qué no, Madeline? También buscar consejería, consejos Claro. en otras personas que son sabias. La Sí, palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. sí, no sé si tú recuerdas cuando nosotros comenzamos a relacionarnos, que tú me pusiste en primer lugar tu ministerio, y yo sé que el ministerio es duro. Cualquiera piensa que llevar el ministerio de Cristo es fácil, no, es duro. Y tú me decías, bueno, para mí la mujer que va a estar conmigo tiene que saber que yo tengo un ministerio y que me muevo mucho, que hoy estoy aquí, pero mañana puede ser que no esté, que probablemente no vamos a estar aquí todo el tiempo. Y si tú me aceptas así, yo en mis oraciones, porque desde el principio comenzamos incluso a orar cada noche por nuestra relación, siempre, no sé si lo recuerdas, yo ponía esta premisa, Señor, Amén. que el aceptar este ministerio, esto que este hombre que yo amo, que me está proponiendo, que no sea un, un engaño de mi corazón, que yo quiero seguirlo a él en el ministerio y ser su ayuda idónea
y que tú me uses en lo que tú creas que yo pueda ser usada. Amén. Eh, En ese mismo tenor o el otro lado de la moneda podría ser que tú pudiste haber dicho, bueno, siguiendo mi corazón está en Homestead y cualquier pretendiente tendrá que saber que ya yo tengo 20 años viviendo aquí, más de 20 años, y yo he hecho mi vida aquí, aquí tengo mi trabajo, y mi corazón lo que me dice es que es aquí donde hay estabilidad. O sea que también Exacto, pudo haber puede sido haber sido engañoso. engañoso en ese sentido, porque hasta hoy, amor, no es mucho el tiempo que llevamos juntos, pero sí estamos en la misma postura de Amén. que En la lo que misma sentí página. con mi, exacto, en la misma página, lo que sentí en mi corazón con relación al ministerio y al amor por ti, está ahí. Amén. Qué lindo. Amén. Ay. Así es, así es. Hay muchas otras frases que todavía queremos cubrir sin extendernos mucho. Y una Ujú. muy popular es que Dios no juzga a nadie y por lo tanto nosotros tampoco debemos juzgar. Wow, suena convincente, ¿verdad que sí? Ujú, Dios no juzga a nadie y por lo tanto nosotros no debemos juzgar. Pues déjeme decirle que eso es media verdad. Media verdad ujú, en el sentido de que Jesús sí dijo en una ocasión, no juzguéis para que no seáis juzgados. ujú. Pero el mismo Jesús también dijo, juzgad con justo juicio. Exacto. Entonces, lo que parecería una aparente contradicción, no lo es. Jesús realmente nos está diciendo, en otras palabras, no condenen innecesariamente, no Ujú, condenen sin pruebas, ¿ok? En ese sentido es que no debemos juzgar, no basado en presunciones o asunciones. Yo me supongo, yo presumo, me parece. Todo eso es lenguaje débil que te dice que no es justo. Hay lo que se llama en el lenguaje de argumentación dar el beneficio de la duda. El dar el beneficio de la duda significa que efectivamente hay que escuchar la otra campana, hay que entender que una ujú, persona puede tener otros motivos y por eso es que es importante que haya una aprehensión, es decir, una cautela a la hora de criticar o de condenar. Pero también Jesús dice, ujú. juzgad con justo juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, que hay momentos en el que así como un juez, que también es, ¿verdad?, aprobado, es establecido en su silla Exacto. por votación mayoritaria en elecciones, y así como hay un poder judicial, así se llama, así como hay un poder legislativo, Claro. hay un Humano. poder judicial, y así como hay un poder ejecutivo, existen cortes, circunscripciones y jueces. Ellos están para juzgar. Entonces, ¿cómo es que un juez sí puede juzgar y yo no puedo hacer las veces de juez? Por ejemplo, cuando dos de mis niños vienen con diferentes versiones, yo tengo que hacer un juicio de valor, tengo que juzgar Exacto. y obviamente muchas veces el juicio también acarrea condenación, castigo o disciplina. Entonces, sí, habrá casos, según la Biblia, en el que debemos juzgar, solo que al juzgar tratemos de hacerlo, dijo el mismo Jesús, en un justo juicio. Un justo juicio. Exacto. Otro, Ajá. el cielo ganó un ángel. Ay, qué lindo se oye eso. Sí. El cielo ganó un ángel. Bueno, si la persona que usa esta frase lo está usando de manera metafórica, pues Ujú, está bien, porque algunas veces nos referimos a un niño como, mira qué angelito, mira qué angelita, pero si la idea es que esa persona automáticamente es beatificada, si se puede usar un término, exacto. no. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que significa que no importa la edad de cualquier ser humano, no se convierte en ángel o no es santificado o no va automáticamente
a la gloria si no se arrepiente de sus pecados. Yo sé que hay un debate aún teológico por determinar cuál es la edad mínima de inocencia o cuál es la edad máxima de inocencia, o si los niños van al cielo o si los niños son condenados. Este podcast no trata de ese tema, pero sí lo que entendemos es que el alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. Lo que significa, y no excluye a los niños. Los niños también necesitan venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados, como yo lo hice a una temprana edad, aún estando en la cuna, porque ya tenía convicción de pecado. Eso significa que no automáticamente un niño muere, no sabemos la edad, 6 años de edad, 4 años de edad, no sabemos. No podemos garantizar, Madeline, que automáticamente va al cielo. Sobre todo si ese niño tuvo la oportunidad, igual que cualquier otro ser humano, de venir a Cristo y lo rechazó, de arrepentirse y lo que hizo fue una pataleta o una rabieta y dijo, a mí no me hablen de la Biblia o no me hablen o yo no creo en Jesús. No podemos pretender que ese niño va a ser un ángel o que va a ser recibido en la gloria de esa manera. Un tema difícil, por supuesto, de tratar, pero tenemos que ser consecuentes con las escrituras. Y la escritura dice en Romanos 3:23 otra vez, todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso de todos no es solo los adultos mayores de 13 años de edad o Sí, los adultos mayores de 21 años de edad. y Todos es todos. ya, y no solamente eso, sino que ángeles son creación de Dios, son ángeles, Sí. fueron creados como ángeles. Y el humano es humano, creación de Dios, pero es humano. Es decir, hay una diferencia entre las dos creaciones. Es decir, no porque no solamente un niño, hay veces que muere una persona y ha sido bueno, entre comillas, en su vida, ha sido un padre ejemplar, ha sido una madre ejemplar, y decimos, oh, el cielo ganó un ángel, pero sabemos que es una falacia porque en realidad humano es humano, ángel es ángel. Nadie se convierte en ángel. Eso, Así esa es. es una premisa. Y la otra parte es precisamente la que tú dices, que si no hay arrepentimiento, no hay no hay gloria, porque esa es la realidad, ¿no? Así es, así es. Hay otra vez, como decía, otras frases, y vuelvo y repito, estamos hablando de mitos, estamos hablando de tabúes, estamos hablando de pozos, de frases fuera de contexto o extra bíblicas, como también sabemos que hay pozos de confusión y pozos de conceptos erróneos que debemos evitar. Y por eso es que hemos querido traer este podcast. Dentro de las frases que también se han hecho populares, pero que son extra bíblicas, que no necesariamente tienen asidero bíblico, está aquella de que debemos, así como Dios, odiar el pecado, pero amar al pecador. Ujú. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. De la misma manera, nosotros debemos corresponder. Otra vez, son frases sutiles, frases Tienen que su parecen tener, como dice el muy mismo justa. Pablo, cierta reputación de sabiduría, pero en realidad, cuando vamos y profundizamos en las escrituras, notamos que quedan cortas, que son faltas. En otras palabras, aunque pueden tener media verdad, no necesariamente es todo el consejo de Dios. En el consejo de Dios, sí, debemos odiar el pecado. Esa parte, en eso estamos de acuerdo. Debemos odiar el pecado. Pero lo de que ama al pecador tiene sus bemoles. Debe ser mejor aclarado. Tiene que ser puesto en contexto. En otras palabras, sí, ya dijimos, aún en el podcast anterior, que según Juan 3:16, Dios amó al mundo, ¿verdad? Dios Ujú. ama a sus criaturas en sentido general. Pero lo que no debemos es llevar eso al plano de entender que porque Dios ama al pecador, va a tolerar su pecado o que no lo va a confrontar para que venga a él, para que se arrepienta, para que cambie su vida, para que su vida sea transformada, para que tenga
una vida ejemplar, apartada del mal y de los malvados. En otras palabras, mucho cuidado. Si vamos a usar la frase, usémosla en su contexto. Si vamos a usar la frase, entendamos que sí, Dios ama, pero realmente también la palabra, por ejemplo, dice que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué significa eso? Que tenemos un Dios balanceado, un Dios justo, un Dios que ama, pero un Dios también que es fuego consumidor, que castiga al malvado o aquel que le rechaza o aquel que se resiste. En otras palabras, estamos diciendo que sí, debemos amar al pecador, pero no al punto de tolerar Exacto, el pecado. sus desvaríos, sus pecados, sus truanerías, sus fechorías, porque obviamente eso Dios lo ama. sería incorrecto. Exacto. No porque Dios ame significa que va a absolver a esa persona de la condenación si no se arrepiente. Una cosa es como, por ejemplo, Madeline, los diferentes tipos de amor de los cuales habla la Biblia. La Biblia habla al menos de 4 tipos de amor, entre ellos el amor ágape, el amor eros, el amor filial. ¿Ok? Yo decir te amo como esposa mía que eres, siempre será con una connotación en un contexto aún conyugal, aún erótico. Sin embargo, yo no puedo decirle a otra mujer, te amo, tal y como yo amo a mi esposa Madeline. Eso sería meterme en rojo, en problemas contigo, ¿verdad? Sí. Entonces, Y con Dios, no conmigo, con Dios también. sin embargo, estoy usando la misma palabra, amar. Debemos amar a Sí. todos y puedo amar a tantas mujeres como yo quiera. No, ¿verdad? Que de inmediato hacemos la aclaración y decimos, Claro. un momentito, estamos hablando de otro tipo de amor. Otro tipo de amor. Entonces, así es en la escritura. Por ejemplo, la palabra dice, amad a vuestros enemigos. Por eso digo que la frase es sutil o que la frase también se puede prestar, ¿verdad?, a confusión o tiene cierta reputación de sabiduría, porque el mismo Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Exacto. Pero eso de amar a vuestros enemigos es tener compasión por ellos. Exacto. Es entender que también son criaturas de Dios. Es también entender que necesitan salvación, Que que debemos orar. hay que orar por ellos. Eso es amar en ese contexto. Amar no es ir de repente y decirle a mi enemigo, como te amo, voy a seguir tu agenda, voy a seguir tu plan, me voy a confabular contigo, voy a abandonar mis propios valores. Exacto. Que fueron los que originalmente me hicieron considerarte mi enemigo, y al abandonarlos voy a abrazar los tuyos. Ese no es el tipo de amor al cual Jesús se refiere cuando dice amar a nuestros enemigos, sino sencillamente, como tú decías, orar por ellos, tener cierta compasión. Es como decir, caramba, los pobrecitos no tienen otra alternativa que comportarse de esa manera porque no han conocido al Jesús que yo conozco. Eso Exacto. es ese tipo de amor. Exacto. Entonces, vale la pena la aclaración, ¿no? Sí, claro, claro. Así es. Haz lo que te haga feliz, mi amor. Qué lindo se oye eso. Sí, eso se oye precioso. ¿Y qué tú piensas que tiene de errónea esa frase? Eso es como un mito. Sí, muchas veces creemos que si hacemos algo que nos haga feliz, estamos haciéndolo bien, porque no importa lo que hagamos, si estamos siendo felices en eso que estamos haciendo. ¿Sabes qué? Que precisamente sobre eso y conectado a lo que acabo de decir sobre amar a tantas mujeres puedas, ¿tú sabías que tristemente una de las cosas que más felices hacen a los hombres es la infidelidad? No te Les creo. hace felices. Sí, La mayoría lo hacen. Cuando digo la mayoría es una gran cantidad. Triste, ¿verdad? Ellos dicen que son felices con varias mujeres. sí. ¿Qué tú piensas? No sé, ¿No sabes? no soy hombre, amor, pero No, a esa mí no es me parece, esa no es la no, pregunta. perdón, pero ahora ¿Te la parece pregunta bien te la que... devuelvo, amor. No, a mí no me parece bien, entonces eso Esa es la está claro, a pregunta, mí no me esa es la parece bien, pregunta. pero ahora yo te devuelvo la pregunta a ti. Si
con una mujer en casa. Es suficiente. Es a veces difícil ponerse de acuerdo y ese hombre llegar a ser el hombre que esa mujer necesita o desea. Imagínate un hombre con más de una mujer. Así es. ¿Qué tú piensas de eso? Obviamente no queremos abundar en esto, estamos sencillamente dando un ejemplo de que no siempre debes hacer lo que te hace feliz. Exacto. Hacerte feliz podría ser tener más de una amante o tener varias amantes, pero es incorrecto. No siempre, tal y como decíamos también que una frase es sigue tu corazón. Ujú, Eso es muy, muy peligroso. claro, Y de igual, no todo lo que te hace feliz es la voluntad de Dios para tu exacto. vida. Algunas veces, Madeline, la voluntad de Dios es difícil. Significa abandonar. Él mismo dijo, tome su cruz cada día Y y síganme. sígame. Uf, tomar su cruz significa cargar a cuesta cargas, Exacto. valga la redundancia. Toma tu carga, es decir, lo que es incómodo para ti, lo que es pesado, hay que traerlo contigo. En otras palabras, Y ponerlo entender a los que pies de no todo Cristo. será color de rosas. Sí, Eso significa que no siempre la voluntad de Dios será todo felicidad claro. y todo armonía y todo positivo. Algunas veces va a implicar renunciar a muchas cosas. Jesús Sí, inclusive dijo que hasta aquel que ame a padre o madre, a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Ese es el Evangelio. El Evangelio es fuerte, es duro y no es todo felicidad. no. De hecho, hemos Dice, hablado en otros podcasts que el sufrimiento es parte del plan y de la agenda de Dios y parte de la voluntad de Dios y es la verdad, es en el mundo en el que vivimos, un mundo de sufrimientos y no siempre se va a alcanzar la felicidad. Ahora, una cosa es felicidad, perdón, Madeline, que te interrumpía. ujú, Una cosa es la felicidad y otra cosa es el contentamiento. exacto. Son dos cosas diferentes. Algunas veces Ujú, la confundimos. No debemos pensar que la felicidad es el fin en sí mismo y no un medio para llegar al fin, pero sí el contentamiento. En otras palabras, a pesar de que yo esté en una circunstancia difícil, Madeline, o sufrimiento, en ello yo puedo alcanzar encontrar, contentamiento. claro. Y ahí viene la diferencia entre contentamiento Y y felicidad. exactamente, y como dice el Señor, hay que negarse a sí mismo. Así Y es. muchas veces creemos que si nos negamos a nosotros mismos estamos haciendo mal, porque no estoy haciendo lo que yo quiero. Y actualmente hay mucho, sobre todo en las redes, haz lo que tú quieras, siéntete feliz, y eso puede traer equivocación, porque sí, uno puede ser feliz en el Señor. Uno puede negar ciertas cosas que después van a ser un problema para ti, que de momento te pueden dar una felicidad eh, o un contentamiento vano, pero que a largo plazo no va a ser así. Entonces el Señor conoce el futuro y por eso te dice, si algo no está en mis planes, si no es correcto, si no debe ser de esa manera, no quieras ser feliz con eso y niégate a ti mismo en ese momento en oración y con la ayuda de Él y las cosas van a ir mejor. Yo Así es. pienso que esa es la forma, no es solamente dar riendas sueltas a los sentimientos, a los placeres, a las cosas que me Peligroso, hagan feliz, peligroso. es muy peligroso. Así es, estamos 100% de acuerdo. El tiempo avanza y ya debemos ir cerrando, pero queremos compartir ya dos frases más por el momento, que otra vez el tema es sobre los mitos, Ujú, sobre los tabúes y sobre los dichos populares o refranes que son extra extrabíblicos, es bíblicos. decir, que no necesariamente se encuentran en las Y que se escrituras. adjudican muchas veces a la Biblia. Así es. Y uno de ellos es que la gente buena van al cielo. Toda la gente buena va al cielo. Eso se escucha diariamente e inclusive yo he hasta sorprendido, Madeline, a cristianos diciendo, pero él es una persona buena o él es tan bueno y hay que tener mucho cuidado con esa frase porque aún alguien se acercó a Jesús diciéndole, maestro bueno,
Y Jesús Qué lo bien. detuvo de inmediato y le dijo, no me llames bueno. Oye, el mismo Jesús le Sí. dijo, porque bueno solo hay uno y es Dios. Tú sabes que la Escritura, otra vez, como hemos mencionado, dice que todos somos pecadores. Ujú. Dice en Juan capítulo 3, el capítulo 3 dice que no hay justo ni aún No. uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y continúa el apóstol hablando precisamente y describiendo el hecho de que nadie es justo, cuando lo describe también con sepulcro abierto, con veneno de áspides, y realmente es terrible e increíble cómo entendemos que tenemos que entender que no podemos justificarnos en nosotros mismos Ujú. y que no hay tal cosa como hombre bueno. Claro, hay características, Claro. ¿verdad? No nos vamos a ir al extremo. Hay circunstancias en las que precisamente una persona podrá hacer algún bien en algún momento, pero luego vemos que esa persona la embarra en esa misma área o en O en alguna otra. otra área. Lo que implica que no es bueno, nadie es bueno No hay del nadie todo. perfecto, Podemos hacer cosas solamente buenas en algún Dios. momento, pero solo Dios es bueno y todos somos pecadores. Entonces, mucho cuidado con esa frase. En Efesios capítulo 2 versículo 9 dice, no por obras, para que nadie Nadie se se gloríe. gloríe. En otras palabras, no importa que tú seas dadivoso o no importa que te dediques a obras de bien social y de caridad, no importa que estés involucrado en proyectos humanitarios, eso está Mm, bien, pero eso no eso te es hace bueno ni te da la entrada al cielo. Recuerden que hemos enfatizado en todo el podcast que la única entrada al cielo es a través de Jesús la salvación. y la salvación que Él provee, que requiere, tiene condiciones, que vengamos a Él humillados, contritos y que nos arrepintamos de nuestros pecados y entendamos que no somos buenos, que somos pecadores. Y Exacto. por eso es que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Finalmente, ¿qué te parece si compartes el último antes de cerrar? Sí, dice, el tiempo lo cura todo. Mm, Mm, ¿Qué querrán decir con eso? ¿O qué hay detrás de el hecho de que el tiempo lo cura todo? Bueno, es como un aliciente, es como una falsa esperanza, Madeline, que se da el pecador o la persona en general, indicando que llegará el momento en el que habrá resultados positivos. Llegará el momento en el que habrá paz. Llegará el momento porque con el tiempo todo se calma y con el tiempo todo se resuelve. Suena bonito, pero la verdad es que no depende del hombre. no, La palabra dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. exacto. En otras palabras, Él es quien tiene la última palabra, no el hombre. Y Él es el que va a dar la sanidad. Y Él es que da la sanidad, no el hombre. O sea, Él, no el tiempo. Exacto, No, Dios no se llama tiempo ni debemos confundirlo con el tiempo. exacto. Así es que nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Es como Santiago también dice, en vez de que digamos, si Dios quiere, haremos esto y aquello. No se trata de que mañana iremos y practicaremos y con el tiempo lograremos cosas, sino si Dios quiere, haremos esto y aquello. Exacto, Es Dios quien determina, es Dios quien tiene la última palabra y otra vez es la actitud que necesitamos exacto. No mantener. sabemos qué ocurrirá en el próximo segundo, ni siquiera en el próximo minuto, sino en el próximo segundo estamos expuestos a no saber nada. Solamente Dios sabe si podremos hacer esto, aquello o lo otro. Sí, gracias Madeline por tu participación y gracias a ustedes por sintonizarnos, por escucharnos. Otra vez estamos tratando el tema de los mitos, de los tabúes Ujú, y de los refranes y dichos populares que no son bíblicos o que son extra bíblicos y esperamos que de alguna manera u otra podamos haber contribuido
¿verdad? A Aclarar. su conocimiento, a aclarar cualquiera de estas frases que también tal vez usted propagó usted mismo, y entender que la Biblia es un manantial de fuente inagotable, que es a donde siempre debemos ir para analizar cada frase. Eso se llama discernimiento espiritual. Exacto. Que tan pronto escuches algo, de repente o inmediatamente no lo aceptes o te lo tragues como 100% verdadero, sino que podamos discernir y analizar cada frase para saber si son conforme a las Escrituras. Otra vez, muchas gracias. Recuerden suscribirse en nuestro canal. Exacto. Nos dejan un like. Cualquier comentario también es bienvenido. Y nos veremos en la próxima entrega. Like. Dios les bendiga. De este modo llegamos al final de esta puntual entrega, anticipando que la próxima será aún mucho más amena y edificante. No olvide, por favor, suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones de YouTube. Y si Pegadia Podcast fue de su agrado, favor de compartir el link con sus contactos y sobre todo con cualquier persona que usted considere que se ha de beneficiar de esta entrega y futuras transmisiones. Y recuerde que no importa la oscuridad del pozo en que te encuentres, del pozo de agua viva siempre brotan fuentes.